Don Plutarco Restituyo, buenas tardes, bienvenido al Mediodía Radio, horario de Buenas, buenas el tardes, ¿cómo ombligo del están? ¿Qué día. tal? ¿Cómo está don Plutarco? Un placer tenerlo con nosotros. Para mí más, Charlie, Rafael Paz, Charlie Hijo, los demás de Rumba. O sea, gracias por darme la oportunidad de poder intercambiar con ustedes temas que a nuestra manera de ver son sumamente importantes al momento de pandemia. Doctor. A propósito, creo que en México hubo un presidente de los primeros que se llamaba Plutarco. Plutarco Calles era. Así Plutarco, es. sí, hubo un presidente en México de nombre Plutarco. Creo que don Plutarco Calles, que fue, bueno, de los que se metió en esa vorágine que terminó con la revolución social y hasta con el PRI. Plutarco Elías Calles. Mírelo ahí, la memoria mía está buena. Y no le dio el COVID-19 a él, ni nunca se hizo una PCR. Mire, don Plutarco. Eso es correcto. Esta resolución, ¿qué efecto tiene? Oigo mucha gente gritando, quejándose, obviamente hasta la clase media, por el tema de que no se aprueba la prueba, el costo de la prueba no se cubre, solamente una al año, pero hay muchas quejas, de verdad, de todos los litorales, hasta de gente del propio que son afines al propio gobierno, se han venido quejando de que fue una medida incorrecta. Bueno, ciertamente, Charlie, lo que normalmente ha ocurrido en los países que han logrado, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente. Gracias, yo los escucho muy bien igual, gracias. Ciertamente lo que ha ocurrido en los países donde se ha logrado controlar bastante, básicamente los países asiáticos, Corea del Sur, etcétera, es justo recomendando el tema mascarilla, lo que tiene que ver con el distanciamiento, la higiene, el confinamiento, pero algo que ha sido fundamental en el control en esos países porque define los criterios epidemiológicos de cómo controlar la pandemia es el diagnóstico. Y el diagnóstico ciertamente se hace utilizando lo que es la prueba de oro, lo que es en gold standard de lo que es el diagnóstico del COVID-19, que es la PCR, o sea, la reacción de polimerasa en cadena por transcriptasa reversa. Perdonen porque introduzca el tema de esta manera, puesto que entiendo que la mayoría de la gente lo entiende como PCR. Entonces, ¿qué resulta? Que en el gobierno anterior se especializó un presupuesto que andaba por los alrededores de 8,000 millones. Eso viene desde hace más de un año a los fines de que todo el mundo se pudiera hacer lo que es la PCR, y eso trajo como consecuencia que las medidas desde el punto de vista, diríamos, epidemiológico de control de la pandemia podían de alguna manera especificarse o tomarse a partir de lo que es justamente tener un diagnóstico de lo que estaba pasando realmente. Entonces, ¿qué resulta? Hay criterios desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana que establecen que el control de la pandemia normalmente debe ocurrir cuando existe un nivel de vacunación en una población por encima de un 60, un 70%, que se ha logrado lo que se llama la inmunización acompañando de rebaño. Pero además, cuando la positividad se disminuye por debajo de un 5%, lo que quiere decir que sin dejar de lado las medidas de prevención que ya he señalado,
en definitiva, ya empezamos realmente a dar algunas libertades para de esa manera estimular la economía. Eso no ha pasado en República Dominicana. Apenas nosotros tenemos quizás un 15% o menos de personas que están vacunados y que además de esto no estamos muy lejos de alcanzar lo que es un control epidemiológico, una inmunización de rebaño, y como tal tampoco hemos bajado por debajo del 5% del diagnóstico. ¿Qué significa esto? A propósito de ser puntual en cuanto se refiere a si fue una medida correcta o no. Tanto la CISALRIL como el ministerio han planteado claramente que a quienes deben hacerle una PCR. Entonces han planteado que si usted tiene síntomas, si usted tiene una sintomatología que oriente al diagnóstico de COVID-19, entonces, y si usted además se hace un antígeno, ¿no verdad?, que tratan de con esto sustituir la PCR, usted podría ser tratado. Pero si es asintomático, usted puede tener un antígeno positivo y en esa circunstancia habría que hacerle una PCR. Si por el contrario usted es asintomático, pero está negativo el antígeno, se plantea que en esos casos no hay que hacer posiblemente más nada. Pero yo pienso, Charlie, que de lo que se trata en este momento es de un tema económico, y por eso mencioné los 8,000 millones que el gobierno anterior había dispuesto a los fines de control, de hacer y que cada ciudadano pudiera hacerse una PCR, y que al momento quizás se han agotado de ese dinero unos 5,000 millones, un poquito más. Y entonces lo que se ha tomado es una medida básicamente económica, porque las variables de salud que ya he mencionado, que están llamadas a controlar realmente la pandemia, no han ocurrido. Y como tal, tenemos que estar clarísimos en que no es desmontable el hacer la PCR como un test diagnóstico, que he dicho que es el gold standard, de tal manera que no creo que sea saludable. Doctor, saludarlo primero, un placer para nosotros contar con usted en este programa. Mi pregunta es alrededor de la prueba de los antígenos. Primero, si nos puede decir específicamente qué es y qué tan certera es, qué tan confiable puede ser una prueba de antígeno. Bueno, un antígeno realmente es una prueba que tiene la intención de detectar partículas virales, y los antígenos van a tener realmente una fiabilidad, una sensibilidad que anda alrededor de un 70%. Contrario, me imagino que la pregunta va en la dirección de compararla en cuanto se refiere a la PCR. La PCR es muchísimo más sensible y naturalmente es una prueba que va a ser útil en aproximadamente 90-95%. De tal manera que la PCR en realidad va a identificar el genoma viral, va a identificar, si se quiere, lo que es el organismo como tal. Y más si nosotros hacemos una PCR que se oriente a determinar también lo que es el CT, que es el umbral del ciclo, y esto le da una ventaja, y es que también cuantifica. Eso significa que no solamente cualifica, no solamente dice usted está positivo, usted está detectado, que es las palabras que utilizamos para diagnosticar, sino que además dice qué tan detectado está usted, y esto nos sirve a nosotros en los lugares donde se puede hacer esto siguiendo el CT. Entonces, esto nos sirve a nosotros para saber qué tantos virus usted tiene y
nos sirve para establecer pronóstico y para establecer incluso políticas, si se quiere, desde el punto de vista epidemiológico. O sea, el antígeno va a identificar partículas. Ambos se pueden hacer a través de la fosa nasal para que la gente sepa, la gente cree que hay una diferencia en cuanto a la manera de obtener la muestra, pero ambas, tanto el antígeno como la PCR, van a utilizar lo que se llama el hisopado nasofaríngeo, porque el virus justamente penetra a través de las fosas nasales, pero definitivamente es muchísimo más preciso hacer un diagnóstico porque es el genoma lo que estamos estudiando en la PCR y con más calidad. Doctor, el impacto de esto, ya hay gente hablando siempre durante toda la pandemia, y cuando fui senador me tocó porque todo el equipo de todas las instituciones se reunía con nosotros en Monteplata 1 y 2 veces por semana. Pero siempre aparecía el tema del subregistro. Menos pruebas, menos casos que aparecen, pero no significa que están ahí y que andan personas asintomáticas acabando y contaminando. ¿Cuál puede ser el efecto de esto real y efectivamente? Una persona que sale positiva, se hace una prueba, pero después tiene que hacerse hasta 2, hasta tanto está libre. ¿De dónde saca el quintil 1 de la población, el quintil 2? ¿De dónde sacan 8,000, 12,000, 14,000, 15,000 pesos para hacerse solamente una prueba de PCR? Eso es imposible, que justamente cuando se está desmontando el tema que es de las fases, hay que recordar que en principio las familias pobres fueron de alguna manera subvencionadas con una fase que le ofrecía unos 6,000 pesos mensuales. Esto se fue desmontando y naturalmente el problema que tenemos ahora es que en la medida en que nosotros dejamos de hacer la PCR, y ese fue el ánimo de lo que se estableció a nivel de salud pública, entonces resulta que ahora la gente no tiene acceso, y más cuando se le ha planteado que es una sola prueba por año. Entonces la gente lo que está haciendo es, primero, no tiene cómo hacerlo. Segundo, no se le puede dar seguimiento porque no tiene manera de cómo repetirse una segunda PCR, y incluso no puede hacerse ni la primera porque definitivamente su dinero, una PCR cuesta promedio 4,300 pesos. Imagínese usted una gente que puede ganar 12,000 pesos para todo, 14,000, hasta 20,000 pesos, que es la mayoría de la gente. Imagínese usted que además ahora tiene que buscar dinero para hacerse una PCR y 2 PCR, que eso les representa casi dejar de cubrir sus necesidades en todo un mes de sus necesidades perentorias más importantes. De manera que yo pienso que es una medida económica, si se quiere criterizar, donde se tiene la intención de que los costos bajen en determinados sectores de la población a los fines de que se le haga posible mantenerse con las utilidades propias que genera un negocio cualquiera. Entonces, yo pienso que eso puede ser al final del camino lesivo para la población, y si se quiere, normalmente esto debería llevarse con las protestas del Colegio Médico, que ya lo está llevando a la justicia, pero esto debería llevarse al Consejo Nacional de la Seguridad Social a los fines de que este consejo decida, eso está dentro del marco de la ley 8701, a los fines de que sea ese organismo que defina por qué hay que tener claramente la inversión que se hace en estas pruebas. Gracias al doctor Plutarco
Plutarco, doctor Plutarco Restituyo, una joya de la medicina dominicana. Doctor, al final estos platos rotos, todo este tema de que la Silsaril cuando estaba Pedro Luis Castellanos se excedió, si no informó debidamente por dónde andaba el monto de la deuda, que si las ARS, que si los laboratorios, al final lo que queda claro es que la letalidad va aumentando, hay un subregistro, la información no es la correcta, no se corresponde con lo que está pasando. Y la otra parte, la más triste, no deja de ser una decisión en cierta manera. Y por eso le digo, estoy totalmente de acuerdo con usted. El doctor Ferris Iglesia debe ser convocado, las ARS deben ser convocadas, todos deben ser convocados al Consejo Nacional de la Seguridad Social, porque esto tiene hasta ribetes criminales contra los más pobres. Gracias, Plutarco, un abrazo. Gracias a ustedes, muy amable. Gracias.